Buenas tardes, mi nombre es Manuel David Gómez y vengo a presentar este trabajo que hice en compañía de mis compañeros Alexandra Hernández y Eliana Hernández Damián. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología en la licenciatura en Electrónica y Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, y pues esto es para el área de Pedagogía y Conocimiento. Entonces, vamos a empezar. El nombre del trabajo se llama Las aulas de clase con educación y tecnología fomentan el conocimiento y el desarrollo. El objetivo de este proyecto como tal es analizar la influencia de las estrategias pedagógicas y didácticas en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje en el aula, con el fin de proponer recomendaciones para mejorar la calidad educativa, el rendimiento académico de los estudiantes basado en nuevas tecnologías como herramientas útiles para el desarrollo del conocimiento. Vemos que a lo largo de la historia ha cambiado mucho la forma en cómo el conocimiento se transmite día a día, ¿sí? Si bien hoy en día, por ejemplo, el desarrollo tecnológico y demás nos permite tener acceso a bastante información y que podemos trabajar para convertirla en el conocimiento adquirido, y ya no es tan compleja de conseguir como en décadas pasadas. Los objetivos específicos de este trabajo eran identificar estrategias pedagógicas y didácticas más utilizadas en el aula y su correspondiente impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y evidenciar en un grupo de estudiantes seleccionados con el fin de evaluar su eficacia en el aula y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto pues con el fin de buscar la mejora de estas enseñanzas, de estas estrategias, para que sean más prácticas y más efectivas a la hora de trabajarse. El trabajo en cuanto al enfoque de educación, pedagogía y didáctica. La educación siempre se ha trabajado sobre niveles, desde hace muchos siglos siempre se trabajaba a nivel, se trabajaba en varios niveles, algunos básicos, otros ya más complejos. Por ejemplo, anteriormente habían lo que eran los artistas, que eran los que se encargaban de hacer, por ejemplo, arte con sus manos, como eran los escultores y demás, y para ello no necesitaban escribir. Y ya estaban los que ya por ejemplo se dedicaban, por ejemplo en la antigua Grecia, ya a ser senadores y demás. La mayoría de ellos ya sabían escribir, sabían leer, escribir y demás, y pues estos conocimientos eran un poco más avanzados. Entonces, de la misma forma, ya como lo vemos hoy en día, por ejemplo, no es lo mismo ver los niños de jardín que ver los niños de colegio, que los de jardín hasta ahora están aprendiendo las vocales, ya los de colegio ya no solo saben las vocales, también saben de matemáticas y demás. Como todo este conocimiento se va tecnificando, esto va generando nuevas necesidades y nuevos desafíos día a día. Por ello vemos que por ejemplo los diferentes profesores a través del tiempo tienen que ir mejorando estas estrategias, tienen que ir mejorando estas formas debido a las nuevas características de los estudiantes, ya que no era lo mismo como en décadas pasadas, que uno tenía que ir a buscar a la biblioteca la información, sino que hoy en día ya todo se encuentra a través del internet. Pues no absolutamente el 100% de la información, pero sí una gran cantidad de ella. Entonces esto obliga a que se necesiten generar nuevas estrategias para la búsqueda del conocimiento y del aprendizaje, y aprovechar estas nuevas herramientas que van evolucionando conforme la tecnología va avanzando. Y pues todo esto tiene que hacerse respecto de la edad, de las características de los estudiantes, del nivel de conocimientos previos, intereses y habilidades. Y la pedagogía y la didáctica son como las áreas que garantizan las herramientas y estrategias que permiten a los profesionales de la educación diseñar y desarrollar nuevos planes de enseñanza y aprendizajes efectivos. Por ejemplo, la pedagogía crítica y la pedagogía del diálogo pueden ayudar a fomentar el pensamiento crítico y el diálogo entre los estudiantes y el profesor, mientras que la didáctica activa y participa puede motivar a los estudiantes a participar activamente de su propio proceso de aprendizaje. Con esto, vemos, la importancia y la relevancia, de la didáctica. La didáctica, trata de hacer un poco más proactivo el proceso del conocimiento.
Bueno, entonces hablemos inicialmente sobre educación. La educación la podemos definir, digamos, como un proceso que permite adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, valores y actitudes a lo largo de la vida. Y digamos, la educación está ligada a la vida del ser humano, ¿sí? El ser humano se va educando día a día, independiente que esté dentro o fuera de un aula, ¿sí? La educación está ligada, digamos, al ser humano y muy bien lo han dicho muchas personas, que el ser humano se educa hasta el último día de su vida. Todos los días hay un aprendizaje nuevo. Entonces partimos de este inicio. La educación también es el proceso que nos permite, digamos, por ejemplo, transmitir y compartir conocimiento, digamos, de generación en generación. Por ejemplo, caso personal, mi padre a mí me enseñó, digamos, muchas cosas sobre el tema de las bicicletas y demás, y no necesariamente, digamos, en ese tiempo pues tuve que aprender por internet. Ya el internet, digamos, ya se vino a usar hoy en día con el avance de la tecnología, porque muchas cosas han cambiado a conforme se hacían antes, pero digamos esas bases se transmitieron así de generación en generación, y así, digamos, también se hace a nivel mundial. Digamos, vemos las diferentes civilizaciones y culturas que así mismo también transmiten sus conocimientos. La japonesa, la cultura griega y demás han transmitido todos estos conocimientos de generación en generación a través de estas herramientas educativas. Y digamos, más allá de solo la transmisión de información, lo que busca la educación es promover el desarrollo integral de las personas. O sea, que no solo reciban información, sino que la interpreten, que la internen, para que así mismo, digamos, puedan crecer en ellas mismas. O sea, digamos, haga parte de sí, para que así mismo, digamos, puedan no solo interiorizarla, sino, digamos, utilizarla en el momento adecuado para resolver problemas, para desarrollar pensamientos críticos. Como decimos aquí en Colombia, no tragar enteros, sino todo lo contrario, ser claros con lo que estamos aprendiendo y con lo que estamos empezando a conocer. Y como último objetivo de la educación también está, digamos, el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, éticas, fomentando el respeto, empatía, colaboración y ciudadanía responsable. O sea, que este conocimiento no solo nos llene a nosotros como personas, sino también que lo podamos poner a servicio de los otros, ¿sí? Como ciudadanos que también somos del mundo. ¿Listo? Bueno. La tecnología se basa en el conocimiento científico y se aplica para resolver problemas, mejorar eficiencia, facilitar tareas, proporcionar soluciones innovadoras en diferentes ámbitos de la vida. Puede involucrar tanto objetos físicos como sistemas abstractos. Y también se refiere al conjunto de conocimientos, herramientas y técnicas y procesos y sistemas utilizados para crear, modificar y aplicar y gestionar productos, servicios, soluciones para satisfacer necesidades humanas. La tecnología abarca una amplia gama de áreas, desde la informática y las comunicaciones hasta ingeniería, medicina, agricultura, energía y demás. Tecnología es, digamos, lo que nos ha permitido desde la prehistoria evolucionar como raza, evolucionar como humanidad, ¿sí? Si bien, digamos, por ejemplo, o sea, uno de los primeros avances tecnológicos que hubo fue, digamos, por ejemplo, el fuego, y cómo, digamos, utilizamos no solo para, digamos, por ejemplo, iluminar en sitios oscuros, se utilizó también, digamos, por ejemplo, para el tema de la comida, digamos, de no digamos, comer todos los animales así vivos, por decirlo así, en carne cruda, sino también, digamos, por ejemplo, ya con carne cocinada además. Y así, digamos, por ejemplo, esto podemos ver lo que, digamos, hizo que el cuerpo humano como tal se adaptara y pues, digamos, sufriese menos a la hora, digamos, de alimentarse, de sobrevivir, de buscar, de explorar y así mismo ir avanzando. Y por ejemplo también lo podemos ver, digamos, el uso de la tecnología, por ejemplo, cuando las primeras personas, digamos, resulta que por alguna caída o alguna cosa se terminan fracturando. Entonces, en ese tiempo muchos, o sea, digamos, se utilizaban herramientas de una forma con el fin de reparar esos huesos rotos. Hoy en día, digamos, ya vemos que hay procesos mucho más estructurados y esto es lo que denominamos como avance en la tecnología. Pero desde el principio se ha ido trabajando sobre esto, ¿sí? Y lo que, digamos, siempre busca es como poder adquirir
un mejor desarrollo como humanidad, como sociedad, y hacerlo lo mejor posible. O sea, que digamos que se contribuya entre todos para crecer, no solo uno, sino para crecer todos como comunidad. La educación en tecnología la podemos definir como la educación que estudia todos estos avances en tecnología, ¿sí? Que digamos estudia el desarrollo, la tecnología que por ejemplo tuvieron civilizaciones antiguas, como la china, la japonesa, ¿sí? La mesopotámica, todas estas civilizaciones antiguas, incluso las de este lado del mundo, la azteca, la inca, la chibcha, todas estas civilizaciones tuvieron unos desarrollos que después de mucho tiempo generaron también muchos avances, y no solo en la ciencia, también digamos por ejemplo en la herbolaria y demás, y que a día de hoy hacen parte fundamental de algunos ejes sobre los cuales se tratan las nuevas tecnologías. Y bueno, básicamente es esto. Y digamos, de los objetivos de esta educación en tecnología es proporcionar a los estudiantes habilidades necesarias para comprender, utilizar y aprovechar las tecnologías de forma efectiva, ¿sí? Como es el aprendizaje de herramientas, de software específicos y la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. O sea, no solo quedarnos con el aprendizaje de nuevas herramientas, sino también la capacidad de actualizarse, porque pues digamos eso ha sido algo que digamos a muchas personas les ha costado. Pero pues digamos el fin de esta educación en tecnología es eso, sembrar esas bases para que cuando hayan cambios fuertes, se puedan digamos las personas adaptar y no se queden digamos estancadas en ese proceso, sino todo lo contrario. Digamos por ejemplo cuando llegó el primero pasarse del teléfono básico al celular, ¿sí? Luego ahora digamos a pasárselos a los celulares antiguos a los actuales, que ya los actuales ya vienen con N cantidad de aplicaciones, ya son como un computador pequeño, ¿sí? De la cantidad de aplicaciones que tienen. Entonces digamos hace parte como de esto. Y por otro lado, también digamos busca desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas en contexto tecnológico, digamos buscar y generar nuevas herramientas para que la tecnología también asimismo se desarrolle, no solo se quede digamos en un punto, sino que también digamos nosotros podamos hacer parte de ese desarrollo, y también digamos, o sea, las personas como tal que están adquiriendo estos conocimientos trabajen con herramientas un poco más actualizadas que les va a permitir digamos un desarrollo más eficiente, ¿sí? Y no que digamos tengan que remitirse a herramientas más obsoletas, de las cuales digamos ya no van a encontrar tanta información y va a ser un poco más difícil de conseguir su manejo que a las que digamos están disponibles hoy en día y en este momento. También la educación en tecnología busca enseñar a los estudiantes a analizar y evaluar la información, tomar decisiones informadas, encontrar soluciones creativas a problemas tecnológicos y comprender las implicaciones éticas y sociales de las decisiones tecnológicas, ¿sí? Ser consciente digamos por ejemplo de muchos de los avances, si bien se hacen con un fin, también puede llegar a generar un peligro para algunas personas, digamos, que no la sepan manejar o que no la manejen de la forma en que se está pensado. Puede llegar a todo lo contrario, a ser, digamos, dañino para la salud. Esto, por ejemplo, podemos verlo, digamos, como algunas herramientas que se diseñaron para cazar animales después resultaron siendo utilizadas para enfrentamientos en guerra, ¿sí? Entonces es como algo así, digamos, lo que se quiere fundamentar en el estudiante, que sea consciente de qué pros y qué contras pueden llegar a tener X, Y y Z avance tecnológico, para que así mismo sea consciente del uso que se le puede dar. Y ahora está la educación con tecnología. Ya la educación con tecnología, digamos, se enfoca más en utilizar las herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en general. Digamos, ya hoy en día, por ejemplo, el uso de los computadores, el uso de las tablets, celulares y demás, con este fin. O, por ejemplo, también, digamos, podemos verlo en otros talleres. Por ejemplo, algunos talleres de tecnología que ya manejan impresoras 3D para, digamos, ser aprendizaje más dinámico, más práctico y más sobre lo real, para que no todo se quede, digamos, como un prototipo, sino se pueda llevar, digamos, algo más real y más efectivo, y que tenga un presupuesto un poco más bajo, que ya, digamos, ya no sea como en años anteriores, que se tenía que buscar recursos económicos
por ejemplo, para ir a comprar aluminio, para ir a comprar metales y demás y poder trabajarlos, o para trabajar otros plásticos y resinas y demás. Ya ahorita, digamos, el plástico se puede, por ejemplo, trabajar a través de máquinas impresoras en 3D, ¿sí? Entonces, digamos, este es con este fin. Bueno, mediante la educación con tecnología, la idea es ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, pero ya digamos, ya más con las herramientas que se están manejando hoy en día y con las herramientas que, digamos, se pueden utilizar en cada uno de los entornos académicos en los que nos encontramos. Si bien, digamos, en algunos sitios no hay el mismo desarrollo que en otros, la idea, digamos, de trabajar con educación con tecnología es poder buscar, digamos, la forma más óptima de acceder a estas herramientas. Y para buscar, digamos, una adquisición del conocimiento más efectiva y más práctica, para que los estudiantes salgan capacitados en programas más actualizados y no, digamos, que quedarnos en herramientas un poco más desactualizadas que pues al final no generan un trabajo tan rápido y tan efectivo como estas últimas que se han desarrollado, y digamos lo cual pues genera algún ahorro de tiempo por la misma razón. Bueno, las problemáticas que encontramos en este trabajo fue la monotonía de la información manejada dentro del aula y patrones de enseñanza tradicionales. Y es que para potenciar las estrategias de la pedagogía y conocimiento es necesario salir del molde, de las cuatro paredes, y buscar nuevos entornos educativos para hacer el proceso de aprendizaje más ameno. O sea, la idea es, digamos, no solo encerrarnos en los salones, sino también, digamos, hacernos parte de esa ciudad y que esa ciudad haga parte de nosotros, para así mismo buscar las problemáticas y demás y trabajar en ellas. También está el tema económico, ya que pues para salir, digamos, de estos salones y demás, pues se necesitan recursos en la medida en que, por ejemplo, no todos los conocimientos los vamos a encontrar, digamos, alrededor de la universidad, sino que también, digamos, por ejemplo, que si queremos trabajar en el conocimiento sobre biología, entonces pues está el jardín botánico, entonces pues siempre hay una distancia de allí a allí, entonces toca buscar dinero para transportes y demás. Entonces, en ese orden de ideas, pues es lo mismo, o sea, sí, es trabajar, digamos, como buscar esa forma para dinamizar, porque pues si, digamos, tiene esa problemática, es que una de las problemáticas es esa. Y es que si bien los últimos gobiernos han invertido en que, digamos, las matrículas ya no cuesten, hay muchos de estos edificios, por ejemplo como en la universidad a la cual pertenecemos, uno de esos edificios está cayendo a pedazos, y eso lo vemos en algunas universidades públicas, ¿sí? Entonces esa pues también es una problemática, porque pues esto expone a los estudiantes también, digamos, a riesgos, ¿sí? A riesgos que, digamos, o sea, Dios no lo quiera, se pueda derrumbar un edificio de estos, o esperamos que no pase, pero pues es algo a lo cual no estamos exentos. Por último, pues también está el desinterés de algunos maestros. No, evidentemente no estoy diciendo todos, de hecho es una minoría, pero pues también esto lo encontramos, que es el desinterés de los maestros, al punto de que muchos estudiantes terminan viendo la educación como una imposición y no como una oportunidad para desarrollarse, para su desarrollo íntegro y personal, ¿sí? Sino que lo ven es más como una atadura, como una obligación, y no como un universo que te abre muchísimas puertas, a las cuales, digamos, te van a servir para crecer como persona. Y no solo para que tú crezcas, sino para que todos los que están alrededor tuyo crezcan. Porque cuando uno se educa y se forma a sí mismo también educa a los que están alrededor. Porque parte de la educación es el ejemplo. Y cuando, digamos, se adquieren este tipo de conocimientos y demás, también vemos que nuestro comportamiento cambia. Y al cambiar nuestro comportamiento, los demás también empiezan a observar esos cambios. Y si los ven positivos, si ven que hay un desarrollo, que, digamos, hay una mejoría positiva, bien sea en, qué sé yo, temas económicos, en temas éticos, morales y demás, también las personas van a buscar ser mejores para sí mismos ser recíprocos con las personas que están hablando. Las ideas y conceptos basados en pedagogía, didáctica y educación. Entonces, el propósito de la enseñanza a través de la didáctica y la pedagogía es proporcionar a los estudiantes las habilidades, conocimientos, valores necesarios para desarrollarse como individuos autónomos y críticos, y capaces de participar activamente en la sociedad. Como les decía, digamos, parte de participar en la sociedad es
es actuar, digamos, de la forma más correcta posible para que asimismo los otros también vean, digamos, este cambio y esto también, digamos, busca la manera de mejorar entre todos. La pedagogía se enfoca en el estudio teórico de la educación, analizando los procesos educativos y los factores que influyen en ellos. El propósito de la pedagogía es comprender cómo los estudiantes aprenden y cómo los profesores pueden diseñar e implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje efectivos. Y es que, digamos, por ejemplo, la pedagogía y la didáctica, por ejemplo, que pues aquí también la mencionan, que dice, por otro lado, se enfoca en el diseño y implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje. El propósito de la didáctica es proporcionar a los profesores herramientas y estrategias efectivas para enseñar y para motivar a los estudiantes a aprender. Vemos que estas dos van muy de la mano, y es que también a través del tiempo podemos ver también el avance de estas, ya que antiguamente se buscaba cómo enseñarle, digamos, a las personas mayores de edad cómo podría, digamos, ser más dinámica una clase, como, digamos, por ejemplo, ellos podrían desarrollar conocimientos en botánica, en lectura, en escritura, ¿sí? Mientras que ya hoy en día, digamos, este tipo de conocimiento ya se lo estamos adquiriendo, ya se le está brindando a esas personas más jóvenes. Entonces, asimismo, la didáctica y la pedagogía no solo van cambiando, sino que también van evolucionando, buscando, digamos, que la aplicación sea más efectiva en los más pequeños, para que asimismo ya cuando, por ejemplo, los chicos ya salen de 11, ya salen mucho mejor preparados que las personas que salieron de 11, digamos, hace 10, 15, 20 años. Y no solo, digamos, debido a los conocimientos que se manejaban anteriormente, sino también a las nuevas herramientas que se manejan hoy día, como por ejemplo lo vemos en los computadores y demás. No es lo mismo enseñarle a una persona que salió, digamos, de 11 hace 10, 20, 30 años, que enseñarle a una persona que, digamos, hasta ahorita va a salir de 11 y que ya, digamos, como dicen coloquialmente, nacieron con un computador debajo de la mano o nacieron con un celular debajo del brazo. Bueno, algunas de las ideas y de las preguntas que tenemos es sobre educación y con tecnología a partir del conocimiento entre las horas de clase. Es que tanto en la educación como en tecnología como con tecnología pueden ser muy valiosas para los estudiantes, y la elección del enfoque adecuado dependerá de los objetivos educativos específicos y las necesidades de los estudiantes. O sea, según lo que quiera enfocar el profesor, asimismo puede ser efectiva el uso tanto de una como de la otra. ¿Qué enfoque es más efectivo para preparar a los estudiantes para el mundo profesional? ¿La educación en o con tecnología? Entonces esta pregunta, pues digamos, es bastante interesante, ya que vemos que después de desarrollar esto hemos logrado concretar que pues es necesaria tanto una como la otra. ¿Cuáles son las necesidades específicas de los estudiantes que determinan el enfoque adecuado entre la educación en y la educación con tecnología? Las necesidades específicas de los estudiantes varían, o sea, según los intereses que tengan cada uno, y asimismo estos se van a decantar por una o por la otra. La tecnología puede mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación con tecnología, y es que es muy necesario el uso de estos nuevos dispositivos, de estas nuevas herramientas que se generan para este desarrollo de esta misma educación. O sea, es mucho más efectivo enseñarle, digamos, por ejemplo, a un estudiante cómo manejar X herramienta con el computador y que tenga la herramienta abierta y ya con las versiones actualizadas. ¿Con qué fin? Con el fin de que, digamos, si se le enseña, digamos, una herramienta más antigua, no vas a tener la misma repercusión, ya que entre versiones, entre programa y programa, muchas cosas cambian, ¿sí? Entonces esto se hace con ese fin. Bueno, ¿qué recomendaciones se hacen para la formación y capacitación de los docentes en la educación en tecnología para fomentar el desarrollo y el conocimiento? Pues bueno, en el año 2022 el Ministerio de Educación envió una guía, ¿sí?, la cual se llama Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática en Educación Básica y Media, la cual incluye varias recomendaciones para la formación y capacitación de algunos docentes en la educación en tecnología. De estas recomendaciones, algunas son:
Diseñar programas de formación, promover el aprendizaje continuo, o sea que no solo se quede el aprendizaje en lo que ya aprendieron en el aula y ya, sino que también digamos lo puedan aplicar en el día a día. Fortalecimiento de competencias digitales, como tales ya digamos por ejemplo como la digitación, como la investigación, buscar digamos herramientas investigativas más efectivas y más claras que nos den información asertiva y efectiva para asimismo el desarrollo integral del estudiante, el uso de metodologías activas y fomentar la colaboración entre docentes, que digamos no cada materia no siga su propia línea, sino que digamos que trabajen en equipo, que trabajen en conjunto para así mismo hacer que el conocimiento sea mucho más íntegro a la hora de que el estudiante lo aprenda, ¿sí? A la hora que el estudiante lo adquiera, que no se encierre, digamos, por ejemplo, no sea solo en una sola línea, sino que, digamos, busque integrar, por ejemplo, historia qué sé yo, con biología, por ejemplo, la expedición botánica, es un ejemplo, ¿sí? Así, digamos, buscar integrar estas diferentes materias, áreas del conocimiento, buscar integrarlas. Y incentivar la creatividad y la innovación, o sea, digamos, por ejemplo, buscar también con la integración de estas, desarrollar nuevos proyectos, ¿sí? Desarrollar, digamos, nuevas investigaciones y buscar el desarrollo de nuevas herramientas, las cuales no solo digamos, van a servir para el desarrollo de nuestros propios estudiantes, sino también de los estudiantes de las zonas rurales y demás, ¿sí? Digamos, estos son como los fines. Las aulas de clase con educación en tecnología fomentan el conocimiento y desarrollo. Y es que la implementación efectiva de la tecnología en el aula requiere una cuidadosa planificación, capacitación docente y una evaluación constante. Aunque ofrece oportunidades valiosas, y es importante considerar los desafíos y críticas relacionadas con el acceso, la calidad de la información, la equidad, la interacción social y la retroalimentación personalizada. La educación en tecnología puede promover el conocimiento y la comprensión de los avances tecnológicos en la sociedad actual al proporcionar contexto histórico, fundamentos teóricos, estudio de casos, oportunidades de investigación y reflexión crítica. Esto prepara a los estudiantes para comprender y participar de manera informada y ética en la evolución tecnológica de la sociedad. Y es que, bueno, ya entrando en las conclusiones de este trabajo, podemos decir, digamos, la importancia de la implementación efectiva de la tecnología, ¿sí? Y es que cuando se implementa de forma efectiva se puede llegar muy lejos, pero si digamos no se atiende digamos de forma cuidadosa y demás a los estudiantes con esta información, pues ¿qué es lo que sucede? Que puede generar digamos que las herramientas investigativas no se usen para lo que se debe usar, sino para digamos con otros fines, que mucha de la información se pierda, que muchas veces terminemos subutilizando un programa o cargando con demasiada información otro programa, ¿sí? Entonces por lo mismo, digamos, esto es digamos como la importancia de esto. Y por otro lado, también digamos la comprensión de los avances tecnológicos al no guiarse de forma clara y efectiva, también se puede presentar este tipo de cosas, ¿sí? O sea, un ejemplo de esto, por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, para hacer planos, lo ideal, digamos, por ejemplo, es AutoCAD, de planos en 2 dimensiones, mientras que para buscar, digamos, hacer ya dispositivos un poco más complejos en 3 dimensiones, pues una herramienta, digamos, más efectiva que el AutoCAD es el SolidWorks, ¿sí? Ahora, que si AutoCAD tiene herramientas para trabajar en tercera dimensión, claro que las tiene, pero es un programa que se puede, digamos, necesita mucha más potencia para trabajar en tercera dimensión y tiene, digamos, una complejidad más alta, mientras que SolidWorks no la tiene. Es mucho más fácil trabajar en tres dimensiones. Y viceversa, si queremos hacer un plano en SolidWorks, no es que no se pueda, simplemente que pues es ya subutilizar un programa en la medida en que pues está hecho para trabajar en 3D, no en 2D. Entonces en ese orden de ideas, pues digamos, no se le saca el provecho que se le puede sacar, sino se está trabajando a un nivel inferior. Y por último, bueno, pues está, digamos, la pedagogía, la didáctica se han actualizado para generar una forma más efectiva de adquirir conocimientos y desarrollar información comprensible para estudiantes actuales que buscan un enfoque teórico y práctico. Esto permite adquirir conocimientos que antes eran impensables de imaginar. Como les decía, digamos, en años anteriores,
bueno, no solo en años anteriores, sino digamos hace ya digamos algunos siglos. Para usted poder aprender a leer y a escribir, usted tenía que ser hombre y mayor de edad. Ya hoy en día vemos, no solo digamos, por ejemplo, el avance científico y demás, que ya digamos ya hay una inclusión en la que digamos la mayoría de colegios ya todos son mixtos. Sí, ya digamos ya no se ve digamos estas diferencias de género, y todo lo contrario, ya digamos tanto el hombre como la mujer van creciendo en conocimiento, y ya digamos se llegan a adquirir conocimientos a edades mucho más inferiores de incluso la misma minoría de edad, al punto de que digamos algunos estudiantes superdotados ya a los 18 años ya son profesionales. Y vemos esto dado estas herramientas y su actualización, ¿sí? Aunque las herramientas tecnológicas ofrecen acceso a información y desarrollo humano, es fundamental contar con una buena guía por parte del docente para obtener resultados óptimos. Sin esta guía, los resultados pueden no ser tan buenos como se espera. Y es que es supremamente importante la guía del docente, ¿sí? Porque, por ejemplo, si estamos hablando, bueno, un caso loco, que resulta que se está enseñando sobre el tema de armas, ¿sí? Y no hay un docente que dé una guía clara a sus estudiantes, pues estos estudiantes, en vez de usar las armas como defensa, la pueden usar como ataque, y pues esto va a generar una serie de situaciones muy complejas, muy difíciles de resolver, y al final lo que se va a terminar es perdiendo a estos estudiantes. Entonces digamos el fin o sea, con lo que si queremos llegar a esta conclusión es a eso, a la importancia de que los estudiantes estén guiados por un buen docente, que el docente se preocupe por la guía de estos estudiantes. Y por último, la educación con tecnología facilita el acceso al conocimiento actualizado, pero también presenta desventajas como la presencia de información errónea y la vulnerabilidad en el suministro de información. Y es que lo vemos en internet, que en internet uno encuentra de todo es de todo. O sea, encuentra personas que dicen es que esto es así, como personas que dicen no, esto no es así, sino es así. Y el problema está en que si no hay unas fuentes confiables, si digamos no recurrimos a fuentes confiables, podemos terminar cayendo en errores, en información que puede ser de vital importancia para nosotros, y vamos a terminar propagando este error, ¿sí? Por ejemplo, digamos que alguna persona diga, no, es que tal enfermedad se cura con tal cosa, ¿sí? Y resulta que eso no tiene sustento científico, no tiene pruebas, no se han hecho, digamos, las debidas pruebas médicas y demás. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que puede generar un daño muy grande, y no solo eso, sino que también puede generar que otras personas le digan a otras personas que, digamos, padezcan esta enfermedad, de que haga X, Y, Z cosa, y al final lo que puede generar es todo lo contrario, ¿sí? Puede generar antes un peor daño en las personas que están padeciendo X, Y o Z enfermedad. Entonces por eso es supremamente importante ser muy selectivos y muy críticos con la información que buscamos, para que así mismo cuando la optemos como propia, sea una información cierta y veraz, y no digamos dejarnos llevar solo por emocionalismos, o porque pensamos que sí era así, y resulta que después de un tiempo nos damos de cuenta que no, y todo lo contrario, podemos terminar haciendo daño en vez de beneficios para los demás. Bueno, esto fue todo, muchísimas gracias.